La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús va a volver a esta tierra por una iglesia gloriosa. Gloriosa. ¿Puede decir conmigo? Gloriosa. ¿Qué es gloriosa? Que tiene gloria. Que brilla, que tiene algo diferente. Que las personas van a notar que usted está caminando por un sendero distinto al de ellos. Yo creo que si algo necesita desesperadamente el cuerpo de Cristo en esta época es una revelación de la gloria de Dios. Tenemos tantas leyes, tantos mandamientos humanos, tantos reglamentos, tantas normas y tan poca gloria. Y la gente necesita, usted necesita, yo necesito para vivir ese ingrediente, esa luz, ese brillo, para vivir una vida linda, una vida con propósito. Hoy vamos a abrir las escrituras en uno de los pasajes que a mi gusto son de los más hermosos de toda la Biblia, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, y vamos a abrirla en el capítulo 5, Romanos capítulo 5. No creo que nos alcance el tiempo para ir más allá del primer versículo, pero por lo menos vamos a tratar de analizarlo un poquito, de comentarlo, de reflexionar sobre él y de irnos para la casa pensando en lo que el Espíritu de Dios quiso decirnos, enseñarnos a través del apóstol Pablo en este texto. La iglesia de Roma es una iglesia interesante. Pablo no la fundó, no se sabe quién la fundó. Roma era la capital del imperio en esa época y había una comunidad grande de judíos, decenas de miles de judíos vivían en Roma. Se supone que judíos que estaban en Jerusalén y en Antioquía viajaron a Roma o viajaban con mucha frecuencia a hacer negocios, a visitar parientes, y algunos de estos judíos de Jerusalén y de Antioquía se habían convertido al evangelio. Y entonces llegaron a Roma y ellos, sin ser apóstoles, ni pastores, ni maestros, ni nada por el estilo, empezaron a compartir con los paisanos de ellos la experiencia espiritual que habían tenido, y mucha de esta gente creyó, su testimonio, y se convirtió a Cristo. Sin pastores, sin iglesias, empezaron a orar juntos, a leer las escrituras, a leer las profecías del Antiguo Testamento, todavía no había Nuevo Testamento, y a ver que muchas de las cosas que los profetas decían se habían cumplido realmente en Jesús de Nazaret, y que Jesús era el Mesías que Israel tanto había esperado. La iglesita empezó a crecer hasta que finalmente a Pablo le llegaron noticias de que había una comunidad de creyentes grande, y él les manda una carta, que es esta que tenemos, la epístola a los romanos. Le manda una carta diciéndoles, dándoles consejos, dándoles instrucciones, y también diciéndoles: tengo muchas ganas de irlos a ver. Ese deseo se le cumplió a Pablo muchos años después. Fue llevado a Roma, pero fue llevado en cadenas, fue llevado preso, y aunque la Biblia no dice eso, se supone, la tradición, que ahí lo mataron en Roma durante una de las primeras persecuciones. Entonces es una iglesia a la que Pablo quería sin haberla visto, una iglesia a la que Pablo amaba desde lejos. Muchas otras de las cartas que tenemos de Pablo se las escribió a comunidades que él había fundado. Roma no. Pero Romanos tiene probablemente algunas de las revelaciones más profundas sobre el propósito de Dios, sobre la naturaleza del evangelio, sobre la condición del hombre, que usted puede encontrar en ninguna parte. Si tiene que empezar este nuevo año, ojalá que empiece con uno de los propósitos para este nuevo año. Un buen propósito sería leer toda la Biblia. ¿Sabe cuánto dura uno para leer toda la Biblia? Leyendo 3 capítulos al día apenas, dura un año. O sea, no es nada del otro mundo. Hay gente que dice que es que no tiene tiempo o que no entiende. Es que yo no entiendo la Biblia. Voy a decirle dos cosas. Primero le voy a contar una historia por qué hay que leer la Biblia aunque uno no la entienda. Era una época como esta, hace unos 40, 45 años, en una finca aquí en el campo, y era la época de la cosecha del café, de lo que llamamos la cogida del café. Y no sé si alguno de ustedes fue pobre alguna vez y tuvo que ir a coger café, pero antes la cogida de café era una salvada para las familias. ¿Por qué? Porque podía trabajar el varón, la mujer, los niños, las niñas, y con la platita que se hacía ahí, alcanzaba para comprar los útiles y los uniformes de la escuela y los regalitos, lo que la gente llamaba la mudada de Navidad, porque uno estrenaba una vez al año. O sea, olvídese eso ahora que ustedes viven como reyes. Y esa mudada, ese seno de Navidad, había que ganárselo en el cafetal. Con el cafetal amanecía aquella cosa mojada, había culebras, había gusanos pericos, algunos se acuerdan lo que era eso. Había desgraciados que se robaban el café que uno iba echando en el saco también, había sinvergüenzas que se robaban el almuerzo que usted llevaba. O sea, no era fácil. La cosa es que
Un señor se había convertido, en aquella época que casi no había creyentes evangélicos, un señor se había convertido y le decía a su hijo mayor, que tenía como 17 años, que leyera la Biblia. Y el hijo le decía: papá, es que ¿para qué lo voy a leer si no entiendo nada? Yo hablo esa caramba y no entiendo. Bueno, la cosa es que no había forma que el chiquillo leyera la Biblia. Entonces un día estaban cogiendo café y los que tuvieron la experiencia se acuerdan cómo se ponen esos canastos. El café suelta como una miel cuando está bien maduro, eso se pone pegajoso y se llena de polvo. Y bueno, había cuíscanas en los cafetales, no me acordaba también, avisperos, era lindo, hormigueros, era una cosa fantástica. Usted que se queja que su papá lo pone a trabajar ahora, no sea inútil. Y la cosa es que estaba ese canasto pero perdido de miel y tierra, ya iba terminando la cosecha. Y entonces el papá le dice al hijo: hijo, hágame un favor, me estoy ahogando de sed, coja el canasto suyo, que eran unos canastos como de una cajuela, va a la quebrada, llénalo de agua y me lo trae. Y el chiquillo empieza: pero papá, hijo, no discuta, hágame el favor y lo va a traer. El chiquillo va, mete el canasto a la quebrada, obviamente lo llena de agua, saca, y por un lado entra el agua y por el otro va para abajo. Y llega con el canasto vacío donde el papá y le dice: papá, no se puede. Y dice: no, hijo, es que seguro usted tropezó o se descuidó, vaya, hágalo otra vez. Pero papá, vaya, hijo, hágame caso. Va la segunda vez, trae el canasto. La tercera vez, y el hijo ya se le sube el Jiménez a la cabeza de: papá, diga usted lo que diga, ya yo no voy a hacer más, yo no soy loco ni tonto. ¿Cómo voy a estar yendo a jalar agua en canasto? Eso no se puede. Lleno el canasto y no queda ni una gota adentro. Y le dice el papá: sí, hijo, pero mire cómo está el canasto. Y lo miró y estaba más limpio. Entonces le dice: así es con la Biblia. Puede que usted lea y no le quede mucho, pero aunque usted crea que no le está quedando, la palabra lo está limpiando. Ella produce un efecto. Por eso es que es interesante, es necesario estar leyendo la Biblia. No es porque uno va a entender todo, ni porque uno es teólogo, ni hay que saber latín, ni hebreo, ni griego. Es simplemente porque es la revelación de Dios para nosotros. El salmista dijo una vez: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo contesta, dice: con guardar tu palabra. Jesús está orando en el Evangelio de Juan y le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hay un fenómeno interesante. Entre más peca uno, menos lee la Biblia. Y entre más lee la Biblia, menos peca. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene ese poder para limpiar, tiene ese poder para santificar. Es viva, dice el libro de los Hebreos, es eficaz, produce un efecto, nos cambia la manera de pensar, nos ayuda a ver el mundo diferente, nos ayuda a contemplar nuestra vida, la vida de los demás, la familia, las finanzas, todo lo vemos desde una óptica distinta. Y repito, dentro de todo ese conjunto maravilloso de libros que es la Biblia, hay uno que a mí personalmente me encanta, que es Romanos. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo dice algunas cosas que son muy importantes para nosotros y que quisiera repasar con ustedes en esta ocasión. Versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Voy a ir de atrás para adelante y voy a llevarlos un momentito, por favor, al versículo 10. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Muy bien, entonces hay dos facetas en el ministerio de Cristo. Uno es su muerte y otro es su vida de resurrección. ¿Qué hizo la muerte de Jesús? ¿Cómo afectó la relación entre Dios y nosotros?
Dice que por medio de la muerte de Jesús fuimos reconciliados con Dios. ¿Qué significa reconciliarse? A ver, novios, novias, maridos, maridas. ¿Qué es reconciliarse? ¿Alguien se ha peleado aquí alguna vez con su pareja? Perdón, quiero ver las manos. No me dé los detalles, quiero ver las manos. ¿Alguna vez? Por cualquier cosa. Si están todavía juntos es porque no solo tuvieron un proceso de discusión, sino también porque tuvieron un proceso de reconciliación. Reconciliación es volver a restaurar una relación que se había roto, que se había dañado. Pues bien, la relación entre Dios y los seres humanos estaba rota, estaba dañada. No significa, como predica alguna gente, que es que Dios estaba enojado con nosotros. Dios no es ese niño para estar haciendo berrinches. No era que Dios había peleado con nosotros, era que nosotros nos habíamos peleado con Dios. Y no queríamos reconciliarnos. Es como esas parejas que andan ahí, se ocupan, se necesitan, pero no, tengo 3 meses de no hablarle a mi marido, y no le voy a hablar, no me da la gana. Y lo que están haciendo es dañarse ellos solos. Entre más rápido se reconcilie usted, menos heridas van a quedar. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir no se ponga el sol? Que no llegue el ocaso, que no llegue la tarde, que no llegue la noche y usted todavía esté peleado con su hija, o con su hermano, o con su marido. Traten de arreglar la situación lo antes que sea posible. La Biblia no cree que somos ángeles, es un libro realista. Gracias a Dios, la gente que escribió la Biblia no son estos religiosos exagerados, santulones que andan predicando ahora. La Biblia dice que usted se puede enojar. La Biblia entiende que usted es humano y humana. La Biblia entiende que hay días que son buenos para nosotros y hay días que nos despertamos con el gato atravesado. Y por muy católico, muy evangélico, muy carismático usted sea, eso no le va a cambiar. Usted sigue siendo humano, sigue teniendo días bonitos y días feos. Hay días que un chiste de nuestro esposo nos hace gracia, hay días que el mismo chiste del mismo esposo y nos enoja. ¿O solo a mí me pasa? ¿Ah? La Biblia acepta eso, pero como acepta eso, nos da un consejo. Dice, oiga, es imposible no pelearse, es imposible no discutir. Eso solo en la fantasía de los religiosos existe. En la vida real, aunque usted cante y toque la pandereta y ayune y ore y lea la Biblia, va a tener días difíciles. Hay gente a la que es difícil de querer. Ese cuento de que yo amo a todo el mundo. Yo no creo eso. Yo soy honesto, yo no amo a toda la gente. Si puedo hacer un favor a cualquiera, se lo hago a cualquiera. Pero hay personas a las que quiero más que otras. Hay gente con la que me gusta estar y hay gente con la que no me gusta estar. ¿A usted no le pasa? Hay gente con la que disfruto pasar un rato y hay gente con la que paso el rato porque tengo que pasarlo, pero ¿para dónde cojo? No me vea feo, seguro es que yo soy muy malo y muy pecador. Ay, es que yo conozco un pastor que dice que sí, que la ama a todos y que todos los que... Bueno, qué bendición, vaya a poner pastor, aquí no. Yo no creo esas cosas. De hecho, la Biblia dice, hay cierto, pero pastor, la Biblia dice amados los unos a los otros. Sí, hermano, yo conozco el versículo. Pero sabe, conozco otro versículo de la misma Biblia que dice soportados los unos a los otros. ¿Por qué hay que soportarnos? Hay gente a la que hay que amar y hay gente a la que hay que soportarla. Y no son la misma cosa, créame. No es lo mismo que su mujer lo soporte a usted a que su mujer lo ame. No es lo mismo que sus hijos la soporten a usted como madre a que sus hijos la amen, ¿verdad que no? ¿Qué prefiere usted de un hombre que se arrime ahí y empiece todo romántico a su le y me dice, mi amor, yo te soporto? ¿Cómo se siente usted? No es lo mismo. Bueno, pues la Biblia dice que a unos hay que amarlos y que a otros hay que soportarlos, punto. Y cuando la relación se daña, sea de amor o sea de soporte, hay que tratar de reconciliar, de ajustarnos lo más rápido posible. La muerte de Jesús tuvo esa función. Jesús murió para reconciliar a los hombres con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que el Padre está diciendo, miren cómo los amo, miren cómo me interesan ustedes. Para mí no son gusanos, para mí no son un simple producto de la evolución. Ustedes son mi imagen y mi semejanza. Yo estoy interesado en tener una relación con ustedes. Yo no les he hecho nada malo a ustedes. Los he bendecido, hago llover, hago que salga el sol, les doy la vida. No me den la espalda, acérquense. ¿Cómo más puedo mostrarle que les amo? Bueno, voy a darle la máxima prueba de amor posible. Y aquí es donde el apóstol Juan en el capítulo 3 y versículo 16 del Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
Vida eterna. O sea, la máxima prueba de amor que Dios puede hacer por usted y por mí fue permitir que su Hijo Jesús, santo, perfecto, muriera en la cruz del Calvario para que derramara su sangre y pudiera por medio de esa sangre volvernos a una relación correcta con el Creador del universo. Tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que Dios lo ama tanto a usted, no importa cómo usted sea, Dios lo ama. No tiene que ser evangélico para que Dios lo ame. Ni tiene que ser católico, ni musulmán, Dios lo ama. No tiene que ser bueno ni malo, Dios lo ama, así como usted es, esta noche, así como está. Es más, no tiene ni que creer en Dios para que Dios lo ame, imagínense. Dios sí es capaz de tener ese amor espectacular por todo el mundo, pero como usted y yo no somos Dios, no podemos. Por eso vamos a unos y soportamos a otros. La buena noticia entonces es que Dios lo ama tantísimo, que dio a Jesús por usted. ¿Sabe cuál es la mala? Que después de eso ya ni Dios puede hacer nada para demostrarle que usted es importante. Después de haber dado a Jesucristo, ¿qué más puede hacer Dios para convencernos de que somos importantes? Para convencernos de que nos ama. Ya no hay nada más que pueda hacer. Si Jesucristo no es suficiente para ustedes, la mala noticia es que ya no hay nada más. Así que el plan de Dios es muy sencillo, es o lo toma o lo deja. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, punto. No es porque Dios hace un berrinche y dice, no quieren a Jesús, ahora es que los mando al infierno y los mando y los mando y los mando. No, no es eso. Es simplemente que Dios dice, ya di todo lo que tenía, mijito. Si eso no es suficiente, sorry, ya no tengo nada más. Entonces, la muerte de Jesús tiene un propósito, tiene una función espiritual. ¿Cuál es la función? Toma al hombre y a la mujer caídos y los reconcilia con Dios. Ya usted no tiene que esconderse de Dios como Adán cuando pecó. Dios no lo anda buscando para condenarlo ni para sacarle una lista de sus culpas y sus pecados ocultos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ya Dios sabe que usted es un pecador, ya Dios sabe que yo soy un pecador. Nos anda buscando es para decirnos, salgan de esa cueva donde está. Deje de escudarse en la religión, deje de escudarse en las buenas obras. Salga y enfréntese con su realidad. Su realidad es que separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. La Biblia cuenta esto de una manera muy interesante. Dice que cuando nuestros primeros padres pecaron en el huerto, apenas pecaron, oyeron, o sintieron, o percibieron, no sé cómo, que Dios venía al huerto a conversar con ellos. Antes de que Adán y Eva desobedecieran, aquello era lo más lindo. Dios salía a pasear. Yo decía, está aburrido aquí arriba, voy a ir a conversar con aquella gente, a ver cómo están. Y se sentaban ahí, echaban cuentos, historias, contaban chistes. Era lindo, esas visitas que a uno le gustan. Pero el día que pecaron ocurrió algo diferente. Cuando sintieron que Dios venía, no salieron a toparlo. ¿Sabe qué hicieron? Corrieron a esconderse. Imagínense si hay algo estúpido, tratar de esconderse del Dios que creó todo el universo. Y no sé si Adán o Eva, los dos, fueron la primera costurera y el primer sastre. Y dijeron, qué torta, viene el Señor y nos va a encontrar chingos. Chingos no son un sinónimo de fustanes, es desnudos lo que quiero decir. Qué interesante. Tenían años o siglos de andar desnudos para arriba y para abajo y dice la Biblia que no se avergonzaban. Pero el día que pecan sienten vergüenza. Eso es lo que causa el pecado, causa vergüenza, causa temor. Rompe la relación con Dios. Y entonces se esconden y se hacen un delantalito todo coqueto. No sé si el de Eva era con top o los dos eran nada más short. No sé con qué hojas lo hicieron. Dice la Biblia que hojas de higuera. Yo no las conozco muy bien. Y por fin Dios empieza a caminar por el huerto y a decir, Adán, Eva, ¿qué se hicieron? ¿Sabe? ¿Le ha pasado alguna vez que llega una visita que usted no quiere que llegue a su casa? ¿Sí? Y usted le dice a los chiquillos, métanse en el cuarto y el que habla me lo levanto de un chancletazo. Y usted oye al vecino afuera, ¡vecino! ¡Yamil! ¡Upe! ¡Hay alguien! Y usted, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Así estaban Adán y Eva. Pero Dios no se iba a ir. Y tampoco era que no sabía dónde estaban. Sabía perfectamente. Lo que quiere es que salgan de su cueva y se enfrenten con su realidad. Y por fin, como ellos ven que el vecino no se va, sale Adán de la mano con Eva ahí en un temblor, estrenando el modelito ahí de pasarela. Y Dios se queda viendo la túnica que hicieron y dice, oiga, ¿dónde compraron esa cochinada?
¿Qué les pasa? ¿Qué son esas hojas que le salieron por ahí? Y entonces le dicen, Dios, es que no es que estábamos desnudos y nos dio vergüenza y salir a recibirte chingos. Pero si así salían todo el tiempo y la pasábamos lo más bien, dice el Señor. Sí, pero es que no sé, ahora nos dio como, no sé, ¿qué será? Algo raro. Y entonces Dios dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es que reconozcan algo, ustedes violaron el mandato que yo les di, eso es todo el cuento. La segunda cosa que deben de entender es que esas hojas de higuera no les están tapando absolutamente nada. Y entonces dice la Biblia que ellos se quitan las hojas de higuera y que Dios les hace unas túnicas con cueros de animales. Oye, qué interesante. Eso es de los primeros relatos de la Biblia. Esa cosa que la gente dice que es mito y leyenda y que son cuentos para niños. Pues es tan inteligente que no puede creer en esas cosas. Pero en realidad tiene revelaciones profundas. ¿Por qué comieron del fruto? Y de una vez Adán dice, la mujer que tú me diste. No dice mi esposita. Primero le decía hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora ya no es el hueso, ahora es la mujer que me diste. Dios se va para donde Eva y le dice, Eva, ¿es cierto lo que dice Adán? ¿Que hiciste eso? Señor, la culebra que tú creaste. Y la pobre culebra ya no tenía quien echarle la... Eso es lo que causa el pecado. Divide la familia. Nos obliga a echarle la culpa a otra gente. Causa vergüenza, causa temor, rompe la relación con Dios. Eso es lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Allá usted si quiere creer en culebras que hablan o que no hablan, o si el árbol era de manzana o era de papaya, a mí eso me tiene sin cuidado. Lo que estoy tratando de ver son los principios espirituales que está enseñándonos esto, la revelación que Dios tiene para nosotros ahí. Y Dios le dice, quítense esos delantales que se hicieron y yo les voy a hacer unas túnicas de pieles de animales. Ahora los animales son tan desconsiderados que no les gusta regalar la piel. Entonces, para quitarle usted el cuero a un ternero o a una oveja o a un cordero y hacer unas túnicas, ¿sabe qué tiene que hacer primero con el cordero? Tiene que echárselo. Por las buenas, usted le dice, oiga, cordero, qué buena lana tiene usted. ¿No me regalaría su cuero? Vaya, agárrelo. Para que el cordero le dé la piel, usted primero tiene que matarlo. Si Dios les hizo túnicas de pieles, tiene que haber matado un cordero para cada uno de ellos. Ese es mi principio en esta noche. ¿Me están siguiendo? Esto significa que por primera vez en este planeta, Adán y Eva ven algo muerto. Lo primero que muere en este planeta no es Caín, es el cordero que Dios mató para hacerle las túnicas de pieles a Adán y Eva. Y la muerte, según la Biblia, es la consecuencia del pecado. Si no, ellos no hubieran pecado, no habría necesidad ni de que muriera el cordero, ni de que muriera Caín, ni que muriera Adán, ni que muriera Eva, ni que muriéramos usted y yo. La paga del pecado es la muerte. Entonces la lección objetiva, lo que Dios quiere enseñarnos aquí simbólicamente es fácil. El pecado rompe la relación entre los seres humanos, el pecado rompe la relación entre el ser humano y Dios, el pecado causa vergüenza, el pecado causa temor, el pecado hace que tratemos de ocultarnos de Dios. Por eso es que a la gente no le gusta ir a las iglesias. Ellos creen que si están en el bar Dios no los ve, pero que si vienen a la iglesia es que me siento hipócrita, yo soy tan malo. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho usted que la iglesia es para los buenos? Hay iglesias que sí, que creen que ellos son mejores que todo el mundo, nosotros no. Nosotros no estamos aquí porque somos perfectos, ni excelentes, ni impecables. Estamos aquí precisamente porque no lo somos. Porque necesitamos la ayuda de Dios, porque necesitamos la ayuda unos de otros. Porque necesitamos oír una palabra que nos anime, porque a veces estamos caídos y necesitamos que el Señor nos diga, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. En esta iglesia nos encanta la gente mala. Ni un solo amén, porque usted cree que usted es bueno. Ahorita voy a seguir con esto. Muy bien. ¿Qué es la lección? Alguien inocente. ¿Qué había hecho el cordero? ¿Había comido del fruto prohibido? ¿Se había escondido de Dios? ¿Se había peleado con Eva? Nada, el pobre estaba comiendo pasto tranquilamente y de pronto Dios le hace cataplum. Y lo mata, y lo desangra y le quita el cuero. Eso es un tipo exactamente de qué, lo que pasaría miles de años después con Jesús de Nazaret. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué había hecho Jesús? ¿Se había emborrachado? ¿Era adúltero? ¿Era ladrón? ¿Era blasfemo? No, es el santo de Dios, el hombre perfecto. Hasta los demonios le dijeron una vez, aléjate de nosotros, sabemos que tú eres el santo de Dios. Oiga, ya cuando los demonios dicen que usted es santo es porque algo debe tener.
Pues resulta que Dios, en vez de matarnos a nosotros, que era lo que tenía que hacer en buena ley, hace algo que viola todos los principios de justicia y de derecho y mata al inocente. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Imagínense, qué cosa tan espectacular. La muerte de cruz tiene la función de reconciliarnos con Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 10 de Romanos. Pero hay otro versículo que me interesa tocar esta noche. Le dije que venía de atrás para adelante. Es el 8. El 8 versículo. Versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ir despacio, hermano, porque esto tiene más miga de la que uno piensa. Estamos diciendo que la muerte de Jesús no es una tragedia, no es un mártir, no. Tiene un propósito salvífico, un propósito redentor. El propósito de religar, de reunir al ser humano con su creador. El propósito de librarnos de tener que andar escondidos y disfrazados. ¿Sabe qué representan las hojas de higuera? Representan el disfraz religioso. Cuando usted siente que está desnudo delante de Dios, cuando siente que está desnuda, cuando siente que ha pecado, cuando no se siente mal, entonces usted se vuelve religioso. Y se compra una pandereta bien grande, o se compra un rosario con unas pelotas bien redondas, o se hace catecúmeno, o va a la casa del banquete, vas a ser testigo de Jehová, ¿no? A la gente le da. Y algunos empiezan entonces a pelear entre ellos. Eso es lo que hacen las iglesias. Uy, la minifalda mía es más linda que la suya. Sí, pero el top de los... Hermano, ¿sabe qué hace Dios con todos esos nombres y rótulos y denominaciones que nosotros ponemos? Se acercan y dicen, oiga, ¿quién les dijo que hicieran eso? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Quítense esa cochinada, no sirve de nada. No importa el nombre que tenga su religión o la mía, eso a Dios no le interesa. Nada, ni de esos nombres, ni de esas denominaciones, ni de esos rótulos, ni de esas buenas obras. Nada puede cubrir nuestro pecado, excepto que un cordero inocente muera y que dé su sangre para que Dios tome de ese cordero y nos vista a nosotros con la justicia perfecta. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso no hay ninguna religión que nos pueda salvar, no hay ninguna filosofía, no hay ninguna doctrina. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Hasta que uno no empieza a entender esta revelación, no puede ir adelante en el plan de Dios. El versículo 8 de Romanos 5 entonces dice que Dios nos ama, y la manera más extraordinaria de mostrarnos ese amor fue la entrega de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, dejamos de tomar y de bailar y empezamos a ir a la iglesia y a pagar los diezmos, entonces Dios nos ama. No es eso lo que dice ahí. ¿Qué dice? Dios muestra su amor para con nosotros. Yo sé que esto le va a chocar a su corazoncito religioso, pero déjeme decírselo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún. Ese aún es con tilde, significa todavía. Cuando usted y yo todavía éramos pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Cuando usted y yo éramos pecadores y resabiados de hueso colorado, todavía Dios estaba enamorado de nosotros. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Dios nunca ha estado enojado con usted. Bájese de ese caballo que le han enseñado los líderes religiosos. ¿Cómo Dios va a contender con nosotros? ¿Cómo el creador de los mundos y las galaxias va a contender con un poco de polvo y huesos y tentaciones y pasiones que somos nosotros? Eso es como que Cassius Clay, un campeón mundial de boxeo de peso completo, se meta a un kinder y desafía a un chiquito de 4 o 5 años ahí a un materno a pelear. ¿Qué clase de boxeador sería? La gente cree que es que Dios está furioso con ellos y que está deseando mandarlos al infierno, y que si vienen a la iglesia y le fallan a Dios en algo, les va a caer un rayo encima. Amigo, amiga, Dios estaba enamorado de usted cuando usted era un borracho, cuando usted era un adúltero, cuando usted era un blasfemo, cuando usted era un ateo, ya Dios lo amaba. Antes de que usted naciera, Dios lo amaba. Antes de que sus papás nacieran, Dios lo amaba. Antes de que su tatarabuelo naciera, Dios lo amaba. Antes de la fundación del mundo, Dios había pensado en ofrecer como un sacrificio perfecto a su Hijo unigénito, para que si usted cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted cree que si usted trae $1,000,000 de diezmos, Dios lo va a amar más? ¿Usted cree que si empieza a leer 3 capítulos de la Biblia, Dios lo va a querer más? ¿Usted cree que si viene el sábado de la noche el culto, el domingo en la mañana, Dios lo ama más que solo el que viene el sábado? No, mi hermano. Esas cosas no las hacemos para que Dios nos ame, las hacemos porque Dios
Nos ama. Esa es la respuesta de un corazón agradecido a la revelación que Dios le está trayendo a su vida. Y yo necesito más de esta revelación cada día. Si usted viene a esta iglesia para ganar puntos delante de Dios, perdóneme, está perdiendo el tiempo. Uno se congrega, uno da, uno ama, uno sirve, uno trabaja, no para ganarse el favor de Dios. Yo sé que Dios me amaba a mí desde antes de que yo me convirtiera. Yo pasé muchos años de mi vida sin creer en Dios, y no solo no creía en Dios, lo aborrecía. Yo recuerdo una noche de tragos, yo tenía unos 15 años, y yo siempre andaba con adultos, siempre anduve con gente mayor. Estaban unos gerentes de unas empresas y todo tomando en un lugar que se llamaba el Brasilia. Se llama el Brasilia Drive-In, está donde está todavía el Brasilia. Y tarde en la madrugada, ya estábamos borrachos, uno de los señores que estaba ahí era judío. Empezamos a hablar de historia y de la cábala y de otros temas que a mí me llamaron la atención desde juventud y que conocía un poquito. Y la cosa es que en un momento dado de la conversación yo le dije al Señor lo que yo creía, al grupo que estaba en la mesa. Y yo le dije, Jehová es un demonio. Yo nunca olvido eso. Y nunca lo olvido porque el judío se levantó, borracho también, y dice, con permiso, yo me retiro. Y yo me quedé feliz. Pues lo hice irse. Hay un señor que yo quiero mucho que tiene una sodita desde hace muchos años frente al Liceo UNESCO. Le decimos Melo. Y Ana, su esposa. Ahí pasaba 1 hora. Melo es muy bueno jugando tablero. Yo era muy bueno jugando tablero. Jugábamos tablero y hablábamos. Melo me quería mucho. No, nunca olvido una noche. Una tarde, yo empecé a contar chistes obscenos de Jesucristo y de Dios. Y ese hombre que me apreciaba tanto, se fue para adentro, como para la cocina, la casa de él estaba detrás del negocio, y trajo una palangana con agua. Y la puso en el mostrador. Y me miró y me dice, Yamil, si usted cuenta un chiste más, le tiro la palangana de agua encima. Recuerdo una madrugada, estaba jugando pool, cuando los pools por ley los cerraban a las 11 de la noche, y los que más o menos jugaban algo, cerrábamos el pool y nos quedábamos jugando adentro, para jugar dinero de verdad. Y esa madrugada estaba jugando mano a mano se llama cuando son solo 2 personas que juegan, con un nicaragüense, muy bueno. Se llamaba, ya se fue con el señor, se llamaba Guillermo Osorno, era un impío, una pila de los dos, éramos a cual más, ya él era un señor mayor y yo tenía 16, 17 años. Y estábamos dándonos esa madrugada y yo estaba perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y yo no era malo para jugar, pero estaba perdiendo, el tipo era muy bueno. Y yo empecé a blasfemar y a blasfemar y a blasfemar. Y recuerdo también, como si fuera hoy, que como a las 2 de la mañana este señor Osorno, Guillermo, tomó su taco, lo puso en la taquera y se volvió y me dice, doctor, dígame cuánto ha perdido. Yo le devuelvo hasta el último 5, pero yo no juego una mesa más con usted. O sea, ese era el nivel de odio y de desprecio que yo le tenía a Dios. Aún gente que no era creyente tenía miedo de oírme hablar a mí de Dios. ¿Y sabe qué es lo más chistoso de todo eso? Que mientras yo lo aborrecía, él estaba enamorado de mí. Me amaba tanto que siendo aún pecadores, seguro me iba a decir, pobre estúpido. Si supiera que lo voy a agarrar y le voy a cambiar la mente, le voy a cambiar el corazón y que el resto de su vida va a tener que pasar predicando y hablando bien de mí. Yo creo que Dios se reía mucho, no creo que estuviera enojado. No creo que estuviera ofendido. Creo que cuando yo decía alguna imbecilidad le daba algún codazo a un ángel y decía, oye, baboso, déjelo, espérese 15 años, espérese 20 años para que vea lo que va a tener que pasar por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que Dios me empezó a amar a mí cuando empecé a salir por las calles con una Biblia debajo del sobaco y a predicar en los parques y en los buses? No, hermano, Dios me amaba desde que yo estaba perdido, me amaba desde antes de que yo naciera. Yo no puedo hacer nada para ganarme el amor de Dios, usted tampoco lo puede hacer. Entonces, qué bonito, pastor, y sigamos la fiesta. No, hermano, no es eso. Es que cuando usted tiene esta revelación, usted quiere decir al Señor, Señor, estoy tan agradecido que lo único que me duele en mi vida es no haberte conocido antes, porque si te hubiera conocido antes, me habría evitado un montón de errores, un montón de problemas, un montón de dificultades. Eso es todo el chiste de esto. ¿No les pasa a ustedes? Nosotros no venimos a la iglesia, ni ofrendamos, ni leemos la Biblia, ni tratamos de hacer buenas obras para complacer a nadie, ni para ganarnos el favor de Dios. Eso se llama gratitud. Entiéndame, amigo, lo máximo que Dios puede hacer para demostrarle a usted que Él lo ama es dar a Cristo. Y lo dio 2000 años antes de que usted naciera. ¿Qué hizo usted hace 2000 años para que Dios lo amara tantísimo? ¿Había hecho algo malo? ¿Había hecho algo bueno? No.
Y ya Dios lo amaba. El amor de Dios no depende de lo que usted y yo hagamos, pero lo que usted y yo hacemos depende de cuánta revelación tenemos del amor de Dios. Esa es la enorme diferencia. Y termino en el versículo 1 de Romanos capítulo 5. Este es un texto clásico. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es poderoso. ¿Qué dice la primera palabra? Que usted y yo estamos justificados. Voy a ir despacio. Justificado es diferente de perdonado. No espero que podamos entenderlo todo esta noche, pero espero poner una semillita en su espíritu, en su mente. Vamos a ver, perdonado es cuando yo busco, por ejemplo, a Oscar y le digo: mira, Oscar, yo te aprecio mucho, nos conocemos desde la juventud, desde la época del colegio, somos hermanos en Cristo, pero no sé qué me pasó, Oscar. Me puse a conversar con la gemela y fíjate que empecé a hablar mal de vos, en algún momento, no sé cómo, y me siento malísimo, y vos no te diste cuenta, pero yo quiero que me perdones. Y Oscar me dice: sí, pastor, eso no es nada, tranquilo, yo lo perdono, y me pone las manos en los hombros y ora conmigo, y yo me voy para la casa. Sí, voy perdonado. ¿Pero usted cree que a Oscar se le va a olvidar alguna vez? Seamos sinceros, repito, dejémonos de la nube religiosa. Somos humanos y tenemos una memoria espectacular, sobre todo para lo que nos hacen mal a nosotros. Cuando le hacemos mal a alguien tiende a olvidársenos, pero cuando alguien nos friega la vida, ¿cómo recordamos? Entonces, Oscar me perdona, pero ya entre la relación que existía entre nosotros dos, ya hay una grieta, hay una fractura. Ya las cosas, aunque lo intentemos, ya no van a volver a ser igual. Pongo un ejemplo: un matrimonio, tienen 7, 8, 10 años de casados, se llevan bien, tienen sus pleitos semanales ahí normales, se reconcilian, van bonito, tienen un chiquito, 2 chiquitos, están trabajando juntos, y de pronto un día el marido se sincera con la esposa y dice: mi amor, sentate ahí, tengo que decirte algo que me está carcomiendo por dentro. Hace 6 meses yo te di la vuelta. Yo sé que no te diste cuenta y sé que nunca te vas a dar cuenta, pero ¿cómo se sienten ustedes, esposas? Ay, mi amor, qué lindo contándome, ay, qué dulce. No, hermano, usted no se siente bien, seamos honestos. Ahora, puede que se enoje un momento y que al día siguiente usted recapacite y ore y diga: bueno, pero la verdad es que él me contó, tuvo el valor, tuvo el coraje. Es la única vez en 7 años que me ha fallado y tenemos un hijo, tenemos cosas lindas, no vamos a dejar que una vieja se nos atraviese ahí y nos eche a perder esto. Usted lo busca y dice: mi amor, echamos para adelante, yo lo perdono. Usted lo perdona, hermano, pero ¿usted cree que va a olvidar eso nunca? No, porque somos humanos. Ya se hace una grieta, se hace una fractura en la relación. Ya dentro de un año él la llama y le dice: mi amor, me mandaron de la oficina que tengo que pasar la noche en San José haciendo un trabajo extra. Y puede que sea cierto, pero inmediatamente usted le enciende un foquito de adentro y dice: noche en San José, solo. Y se acuerda aquel versículo bíblico en Proverbios 32 que dice: perro que come huevos, ni quemándole el hocico. Y entonces ya esa noche usted la pasa en crisis, la pasa orando. ¿Por qué? Porque somos humanos. Podemos perdonar, pero no olvidamos. La justificación es diferente. Cuando la Biblia dice que Dios no justifica, no es que dice: usted es un pecador y yo lo he perdonado, sino que dice: usted es justo. Dios legalmente nos imputa un título, nos otorga una calidad, nos declara justos. ¿Qué es justo? Es alguien que nunca ha pecado. Lo que ocurre en la cruz del Calvario es que Dios mete la mano, en sentido figurado, toma toda la basura que hay dentro de mí y la pone sobre Jesucristo. Isaías 53 dice: él cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero también mete la mano en Jesús y saca toda la justicia, la santidad que hay en Jesús y la pone dentro de nosotros y nos justifica. Al que no conoció pecado, y ahora tal vez podemos entender mejor el concepto, al que no conoció pecado, o sea, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para perdonarnos? No, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es demasiado poderoso. El día que entendamos, aunque sea una colita de esta revelación, nuestra vida va a cambiar, nos vamos a levantar y vamos a resplandecer. Yo le acabo de hacer una lista ahí breve de 3 cosas que yo hice en el mundo, créame que hice más de 3, de las cuales estoy seguro que Dios me ha perdonado, pero que yo nunca voy a poder olvidar. Ninguno de nosotros olvida nada. 24 para hoy, Víctor.
¿Cuánto hace eso? Ok, 40 años. Eso es un paseo que hicimos Víctor y yo juntos. Yo nada más digo una frase y él sabe que le estoy hablando. 40 años, ahí están, hermano. ¿Qué no ha pasado en nuestras vidas en 40 años? Nos hemos casado, hemos tenido hijos, tenemos nietos, hemos tenido trabajos, hemos hecho negocios, nos hemos convertido, pero yo sé que Dios me perdonó, pero todo eso está archivado aquí. El perdón es una cosa maravillosa, pero la justificación es algo más grande, porque cuando Dios te declara justo, lo que Dios te dice, me saqué el cassette del cerebro con todos sus pecados y no sé de qué estás hablando. ¿Quiere que le diga algo esta noche? Yo he dicho cosas aquí que Dios no entendió. Hablé de un pool, hablé de un bar, y Dios se vuelve a decir, ¿qué estará hablando Yamila ya? Yo no recuerdo nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos a Cristo y entendemos la revelación de la justificación, la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado y el Padre nos ve completamente justos. Eso es la maravilla del Evangelio. Justificados pues. Ahora, ¿cómo recibimos esa justicia? El versículo 1 lo dice, justificados pues por la fe. Ay, qué fácil, pastor. Entonces uno nada más cree. No, papito, no es tan fácil. Créame que si hay algo difícil en esta vida es creer. Justificados pues por la fe. El primer hombre que fue justificado por la fe fue Abraham. La Biblia dice, le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Usted cree que para Abraham era fácil creer? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo, oye, te voy a dar hijos y vas a engendrar naciones. Y vas a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Un viejito que solo conocía los desiertos y los charrales allá de un rincón de Palestina. Un señor que tenía 99 años de edad, que tenía una esposa estéril de 90 años, que había dejado la menopausia atrás hacía casi 45 años. Una señora de 90 años ya está mayor, hermano, los pechos son unos pellejitos, las piernitas están delgadas. Un señor de 99 años, hermano, ya cuesta hasta salir a orinar, imagínense el resto. Y Dios le dice, no solo te voy a dar un hijo, te voy a dar naciones, países. Voy a hacer de ti un pueblo que va a ser cabeza de naciones. Y el viejito dice, amén, amén. Y esa noche va a donde Sara, a la tienda, le dice, Sara, Dios me habló. Pobres mujeres. Y Sara le dice, otra vez, viejo. Sí, ¿y ahora qué te dijo? Dijo que vamos a tener un bebé. Imagínense a Sara nada más. Usted con 90 años y un viejito 99 soltándole los perros. Y Sara le dijo, ay viejo, es esas cosas, ya nosotros no estamos para esos trotes. Sarita, que Dios me habló. Y no solo eso, me dijo que vamos a tener muchos hijos. ¿Usted cree que es fácil creer eso? Es más, se los estoy contando y se ríen. De hecho, el hijo que tuvieron le pusieron Isaac, Yitzhak, que en hebreo quiere decir precisamente risa. Pero el viejo le creyó a Dios, hermano. Creer no es fácil. Creer que una persona como usted y como yo, con todos nuestros defectos, problemas, vicios, pecados, dudas, temores, inseguridades, imperfecciones, creer que alguien como nosotros puede ser amado por un Dios santo y perfecto y que ese Dios nos mira perfectamente justos, eso es difícil de creer. Por eso no se puede ganar por obras, no se puede ganar por limosna, no se puede ganar visitando viudas. Simplemente tiene que llegar el momento en que nos volvemos el cerebro y le digamos, Dios, es tanto amor que no lo entiendo, pero yo quiero recibirlo, yo quiero abrir mi corazón, mi mente, mi espíritu para que esa gloria tuya, esa justicia tuya pueda entrar a mi vida. ¿Usted cree que es en vano? Y ya voy a terminar. Que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla. La fe es una batalla. Es una batalla contra lo que mi mente me dice, contra lo que me dice la religión, contra lo que me enseñaron mis papás, contra mis experiencias del pasado. Yo todos los días tengo que levantarme y tengo que creerle a Dios por algo nuevo. No fue que hace 30 y pico de años yo alcé la mano y dije, recibo a Cristo como mi Salvador personal y me eché a dormir en los laureles. Cada día tengo que creerle a Dios. Igual con usted, hermano, esto es una batalla. Y tenemos que echar mano de la vida eterna. Y aprender a creer, a confesar, a caminar en esta revelación. ¿Cuál es la revelación? Que la muerte de Cristo fue para reconciliarme con Dios. No porque Dios estaba enojado, porque Él me amaba desde antes de que yo naciera, sino porque yo estaba escondido en una cueva, disfrazado con religiones, con filosofías, con buenas obras, hasta que me encontré cara a cara con Dios y Dios me dijo, hijo o hija, eso no te sirve de nada. La única forma de que te veas vestido decente delante de mí es que sea yo el que te vista. No son
Las ropas que tú vas a hacer, las que te van a cubrir, es la que yo haga. No son las obras tuyas las que te salvan, es la obra de Dios. Las religiones son las cosas que los hombres hacen para llegar a Dios. Cristo fue la única cosa que Dios hizo para llegar al hombre. Esa es la gran diferencia.